creo que Dios ha mostrado esa necesidad para que podamos conversar al respecto, ¿no? Y justamente el propósito para que Cristian y Patti nos puedan compartir estas clases es a raíz de esa quizá necesidad, de esa petición también de los hermanos de poder quizá conversar abiertamente de estas cosas con el fin de poder eh, agradar a Dios, ¿no? De que la iglesia pueda tener convicciones sólidas en ciertos aspectos y bíblicas, ¿no? Entonces ahí Dios abrió las puertas. Ahora tenemos la oportunidad de poder conversar de estos aspectos abiertamente, ¿no? Entonces aquí les presento a Cristian y Patti Escobar, que son los líderes de la iglesia de Santa Cruz. Cristian es maestro, ¿no? Y está estudiando ahora un doctorado, ¿no? Así que se ha dedicado por muchos años al conocimiento de las escrituras y definitivamente, ¿no? Con mucha convicción va a poder compartirnos acerca de estos temas. Su esposa que está ahí también, igual preparándose, fiel sirviente, ex misionera de nuestra iglesia de La Paz, ¿no? A un inicio. Entonces, nos sentimos dichosos, ¿no? Así que muchas gracias, hermanos, y adelante. Amén, gracias, gracias por la presentación, hermano querido. ¿Qué Sí, era lo que mandaste ahí, Carla? ¿Eran pizza. pizzas o eran conitos de qué? No, eran gorritos de Ah, festejo. correcto. Pensó que eran pizza. Pensé que eran pizzas. Ya. Tienen hambre. Bueno, gracias por la presentación. Y gracias a ustedes, pues, ¿no? Por permitirnos entrar ahí, entrar a su espacio, porque aquí por Zoom es como que uno entra al espacio privado de los demás, ¿no? Y podemos compartir también algunas ideas, pensamientos, convicciones. No es que lo sabemos todo, porque no creo que haya alguien que se sepa todo, sino que más bien hemos aprendido algunas cosas de las escrituras, Pati y yo, y hoy día queremos compartir un poco acerca, o empezar una serie de lecciones que tienen que ver con un mensaje del apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios, un mensaje corto, pero que encierra muchísima enseñanza en cuanto a las relaciones entre nosotros en la iglesia, pero también hacia afuera, ¿no? Entre las relaciones de un cristiano con alguien que no es cristiano definitivamente. Eh, a lo largo de estas semanas vamos a estar mirando varios puntos sobre lo que implica tener amistad con el mundo. De hecho, esa era la preocupación del apóstol Pablo con la iglesia de los Corintios, la gran amistad que tenía con el mundo, ¿no? Y la preocupación del apóstol Pablo en las cartas también habla de lo mismo. En cualquiera de las cartas usted va a ver cómo él está tan preocupado por esa relación. Y asimismo, toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, habla acerca de la importancia de sostener una relación pura, santa, recta y basada en principios bíblicos. Entonces, si bien es cierto, vamos a conversar hoy día un poquitito acerca de una introducción, un contexto general y algo de Corintios, todo lo que hablamos está relacionado con la vida cristiana desde principio a fin. Sí, sí, en realidad es súper importante para cada uno de nosotros aprender en las escrituras, no solo para nuestra vida, pero también para la vida de otros, ¿no? Y algo que tenemos que estar siempre seguros es no estar enseñando algo que nosotros pensamos y creemos, ¿no? Por más bueno que sea, sino estar súper fiel en las escrituras, ¿no? Entonces, algo que nos ha ayudado mucho a nosotros ha sido abrir nuestra mente de nuestro pensamiento que teníamos habitualmente para dejar las escrituras mostrarnos lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, creo que el trabajo más difícil con la iglesia siempre es enseñar e inspirar, ¿no? Es fácil poner un montón de reglas, un montón de, de barreras que nosotros pensamos que finalmente van a proteger a las personas. Pero yo creo profundamente que el conocimiento es algo que resguarda a las personas y obviamente su amor a Dios, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer las escrituras, es importante también estar listo para preguntar si hay algo que tienes duda. Hemos tenido
una forma de enseñar por muchos años, ¿no? Y está bien, pero hay más cosas que aprender de todo esto como para poder ayudar mejor. Entonces, estoy súper animada de poder compartir. Yo voy a estar un poquito aquí al lado. Probablemente me vaya a acostar pronto porque estoy con fiebre ahorita mismo. Pero no quería dejar de saludarlos a todos, pero voy a estar todo lo que alcance a estar aquí. Eso, mano. Amén. Bueno, los chicos hicieron un link, así que si tienes preguntas para hacer, puedes ir registrando tus preguntas ahí. Creo que, me imagino que ya hablaron un poco de esto. No sé si hablaron de eso, chicos, acerca del link que hay para las preguntas. ¿No? Ok, hay un link para las preguntas donde ustedes pueden, ahí Carlita lo puso en el chat precisamente de Zoom. Así que si tienes preguntas, son, ¿cómo se llama? Sin nombre. Simplemente pone tu pregunta ahí nomás y los chicos van a estar administrando eso y alguien ahí del grupo después va a estar hablando acerca de las preguntas. Si son pocas preguntas, vamos a responder, creo yo, la mayoría. Si son muchas, vamos a tener que tomar algunas para la próxima semana, ¿no? Pero cualquier cosa que quieras preguntar acerca de este tema, por favor ponlo ahí. No necesitas poner tu nombre y así podemos ir hablando de todo esto. Pues bueno, voy a agarrar mi Biblia y quiero pedirte que abras la tuya en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios capítulo 6, porque vamos a basar esta serie de clases básicamente enfocados en Segunda de Corintios capítulo 6. Voy a leer la escritura primero y luego les quiero dar un poco de contexto. Me gustaría que pudiéramos de alguna manera ir estudiando un poquitito el contexto en que la iglesia de Corinto se encontraba, porque es importante siempre conocer el contexto para poder tomar algunos principios de ahí para saber de qué está hablando el apóstol, ¿no? Y vamos a leer primero la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 14. Y vamos a llegar hasta el capítulo 7, versículo 1. Toda esta sección, los comentaristas dicen que prácticamente es una sección como que fue añadida a la segunda carta a los Corintios. Tú sabes que de pronto hay algunos textos por ahí que los autores o los escritores de alguna manera han puesto ahí para ayudar a, a que las líneas de pensamiento también se vayan desarrollando, ¿no? Entonces, algunos dicen que fue agregada. A mí me gusta pensar que esto fue escrito por el apóstol Pablo y es lo que tenemos nada más. Así que vamos a leer aquí en 2 de Corintios capítulo 6, desde el versículo 14. Dice así: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Si me acompaña en una oración y arrancamos de inmediato con todo lo demás. Señor mi Dios, queremos agradecer por este tiempo aquí con los hermanos, con la Iglesia en La Paz. Oramos, Dios, para que tú bendigas mucho el estudio de esta noche y también nos permitas profundizar en tu palabra, Señor, que podamos comprender, que podamos entender profundamente lo que tú quieres transmitir para nosotros, Señor. Ayúdanos para poder entender un poco lo que pasaba en ese tiempo y también extraer principios de lo que ellos vivían a nuestro tiempo y también, Señor, conectar con lo que estaba ocurriendo ahí, porque la verdad es que la iglesia en Corinto se parece a mucho a nuestras iglesias hoy en día, Señor. O nosotros nos parecemos mucho
a las cosas que ocurrían ahí. Úsanos, por favor, esta noche, permite que pueda compartir bien el mensaje, que sea claro. Llénanos de tu Espíritu Santo y permite que Él también toque nuestros corazones y nos ayude, Señor, a discriminar entre lo bueno y lo malo y a poder determinar, Señor, qué tú quieres que nosotros hagamos con nuestra vida a tu lado, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Primero les decía, me gustaría que tuviéramos un poco de contexto, así que quiero compartir, no sé si puedo compartir, sí puedo compartir. Quiero compartir aquí un poco de, de la, de los puntos que quisiera hablar con ustedes. Y primero me gustaría señalar que la carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo. O sea, es importante que sepamos que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 56 después de Cristo. O sea, no había pasado mucho tiempo después de la muerte de Cristo, probablemente unos 30 años, ¿no? Porque estamos hablando del año 56, 60. No hay claridad específica, ¿no? Pero al menos en ese tiempo, por lo menos, se escribió esta carta. Así que los conceptos acerca de Jesús, los conceptos acerca de lo que los apóstoles habían enseñado cuando se inició la iglesia en Hechos capítulo 2, estaban bastante frescos. Había frescura en el mensaje y habían iglesias creciendo y desarrollándose también. Entonces hablamos de un periodo de la historia en la iglesia cristiana muy cercana a los primeros años en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. La carta se escribió desde Macedonia, y entonces eso era muy cerca de Acaya también, entonces un lugar más bien reinado por el paganismo, no era un lugar cristiano, no era un lugar repleto de judíos, no había una tradición judía detrás de toda la gente que está en la iglesia en Corinto, sino más bien era una iglesia que se había convertido del paganismo o de gentiles a cristianos, así como nosotros, pues, ¿no? La mayoría de nosotros no tenemos un trasfondo religioso o una historia religiosa. Algunos tal vez vienen de alguna iglesia denominacional, de alguna iglesia evangélica o de otro tipo de iglesia con algunas ideas de Cristo y de la religión, pero esta gente judía venía de un trasfondo histórico, ¿no? De montones de años, desde Abraham con una historia muy grande, muy rica. En cambio, los que se habían convertido en Corinto eran personas paganas igual que nosotros, con un trasfondo religioso, pero religioso pagano, ¿no? Como esta idea de la idolatría, de muchos dioses, de muchas cosas que seguían, de una vida completamente diferente a la que la vida judeo-cristiana cristiana por lo menos tenía. Entonces hablamos de un grupo de personas que estaban en la iglesia que tenían un trasfondo muy pagano, muy gentil, de mucha impureza en sus vidas, de mucha inmoralidad, de mucha influencia romana, de mucha influencia griega. Entonces tenían un concepto de la vida totalmente distinto al concepto que los cristianos que se habían convertido en Hechos capítulo 2 por lo menos tenían. Entonces, hablamos de un pueblo muy parecido a nosotros. Por otro lado, uno de los problemas que la iglesia en los Corintios manifestaba es que tenía una relación muy profunda con el mundo. La relación de Corinto era tan cercana al mundo que eso le traía diferentes dificultades. Fíjate que en Primera de Corintios 1, voy a pedirte por favor que vayas tomando nota, porque luego vamos a regresar a Segunda de Corintios y nos vamos a manejar ahí, pero quiero darte contexto para que sepas lo que está pasando aquí. En Primera de Corintios capítulo 1, versos 10 al 17, nosotros nos encontramos con situaciones que estaban ocurriendo ahí en la iglesia. Y fíjate que todo esto está pasando en la iglesia, porque uno puede pensar quizá esta gente no es de la iglesia, pero son cristianos. Todas estas personas son cristianas, son gente que se había convertido. Dice así la Escritura. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía. O sea, de partida, la iglesia no era una iglesia en armonía. Habían problemas en la iglesia, muchos. Y que no haya divisiones entre ustedes. O sea, ya había divisiones, porque cuando Pablo dice aquí que no haya, es porque ya había divisiones, y estas divisiones anulaban la armonía que debía haber entre los cristianos, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo sigo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo.
¿Cómo? Dice Pablo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Entonces Pablo está introduciendo acá algo bien fuerte, porque él está diciendo en la iglesia de Corinto, donde hay cristianos, y si tú lees la introducción, los primeros versículos de este capítulo, te darás cuenta que el apóstol Pablo habla a los cristianos de Corinto de una manera bien especial. Los trata de santos, de personas que han sido apartadas por Dios para ser el pueblo santo. Y este pueblo santo, que había sido apartados por Dios, hermanos que se habían bautizado, que creían en Cristo, que habían dejado todo para seguir al Señor, estaban viviendo en diferentes situaciones. Entre ellas, había rivalidades, había divisiones, no había armonía en la iglesia. Algunos decían que les gustaba cómo predicaba Pablo, a otros les gustaba cómo predicaba Apolo. Es como en la iglesia ahí, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, a mí me gusta cómo predica Franz, otro puede decir, a mí me gusta cómo predica Rodrigo, yo creo que el liderazgo de José es mejor que de este otro, y de pronto uno empieza a entrar en este tipo de discusiones, ¿no? Y la armonía se pierde en la iglesia. Porque cuando hay división se pierde la armonía. Cuando hay rivalidades, un grupo apoya a uno, otro grupo apoya a otro, se pierde la armonía en la iglesia. Entonces fíjate que estas cosas venían producto de la cultura en que estas personas habían nacido. O sea, toda esta cultura pagana, gentil, sin un pensamiento religioso como el que tenían los judíos, estaba inmerso, involucrado en la mente de los cristianos que estaban en Corinto. Así que uno de sus problemas era la relación con el mundo. Aquí encontramos muchas cosas, encontramos divisiones, como te decía, encontramos que los cristianos en esa iglesia seguían hombres, seguían personas de diferentes temperamentos, qué sé yo, o carisma. Había inmoralidad entre ellos, porque esto lo vemos, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, donde nos encontramos con un caso de un hombre que había empezado a tener relaciones sexuales con la madre, con la esposa de su padre. Habían pleitos sin resolver. 1 Corintios 6 nos habla de que la iglesia tenía pleitos, habían personas en pleitos y buscaban llevar sus pleitos al mundo en vez de resolverlos ellos. Había adulterio y relaciones problemáticas, por ejemplo, en 1 Corintios 7. En 1 Corintios 8 se nos habla de que había idolatría. En 1 Corintios 9 se nos habla que hay persecución en contra del apóstol Pablo. Entonces uno piensa, ¿esta es la iglesia? Esta es la iglesia donde yo quiero estar. Esta es la iglesia donde se supone que todos hemos sido bautizados y estamos siguiendo al Señor. Esta es la iglesia santa. Pues sí, esta es una de las iglesias que había en el primer siglo, la iglesia en Corinto, y estaba llenita de estos problemas, llenita de estos problemas. Por otra parte, Corinto tenía dos caras. La ciudad. Por un lado era una ciudad comercial, muy próspera, ¿no? Porque tenía un puerto y donde había puerto obviamente llegaban muchas personas, mucha gente de turismo, había mucho comercio en la ciudad, así que había una prosperidad comercial tremenda. Pero al mismo tiempo era una guarida de la maldad. Había mucha maldad en Corinto. Y toda esa maldad también se involucraba en la iglesia. La iglesia también estaba recibiendo toda esa influencia de las cosas que ocurrían ahí en la ciudad y con la gente que también vivía ahí. Debido a la inmoralidad, los griegos llamaban a los corintios y su estilo de vida como corintiarse. Ellos decían que los corintios se corintiaban, es decir, que tenían un estilo de vida superficial, carnal, lleno de inmoralidad y lleno de impureza. Así que cuando alguien iba a la ciudad de Corinto es porque iba a corintiar, iba a pasar tiempo con las mujeres o tiempo con los hombres porque había demasiada inmoralidad, demasiada superficialidad y mucha carnalidad. De hecho, cuando tú lees la primera carta de los Corintios o la segunda en los primeros capítulos, te das cuenta que la misma iglesia estaba separada interiormente. Habían hermanos carnales y habían hermanos espirituales. Y los carnales eran los que andaban en división.
los espirituales eran los que ayudaban a esos hermanos a arrepentirse. Entonces la influencia del mundo había entrado muy profundamente ahí en la iglesia de Corinto, se estaba quedando. Así que había que hacer algo drástico para ayudar a todos los hermanos que estaban ahí. Siguiendo un poquito con el contexto, un templo bien famoso en esta ciudad era el templo de Afrodita o Artemisa, también se le conoce como Artemisa. Si tú lo buscas ahí en Google, te vas a encontrar con la diosa Artemisa, que básicamente era la diosa del amor y la sexualidad. Y ellos adoraban a esta diosa, y era tan famosa que el templo era sumamente concurrido, y dentro del templo habitaban, según los comentaristas, alrededor de 1000 sacerdotisas que, según el comentarista William Barclay, eran como prostitutas sagradas, ¿no? En ese templo había 1000 mujeres que se habían entregado al servicio de Artemisa, pero su servicio era básicamente prostituirse bajando al pueblo, porque estaban en una montaña, bajaban al pueblo cada tarde a entregar su servicio ministerial. Ellas eran mujeres que servían a la diosa Artemisa entregando amor a los marineros que llegaban, como era un puerto, había mucha concurrencia de marineros, de personas que trabajaban, entonces la inmoralidad sexual estaba en medio de la cultura religiosa de ese tiempo. La inmoralidad sexual era parte de la cultura religiosa, para que tú vayas entendiendo un poquitito lo que está pasando en la iglesia en Corintios, cómo la gente se había convertido de una cultura pagana, religiosa, inmoral, a una cultura donde se exigía la pureza y la santidad. Entonces había un contraste tremendo entre el cristianismo y el paganismo. Había una lucha muy fuerte. Otra cosa importante aquí a considerar es la escritura misma de 2 de Corintios. Con todo este contexto, yo creo que te da una idea para pensar un poquitito cómo es que la iglesia estaba enfrentando situaciones, ¿no? La iglesia estaba enfrentando idolatría, inmoralidad, impureza, un montón de cosas que estaban en contra de la vida cristiana. Y 2 de Corintios habla acerca de un llamado de atención que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Este llamado de atención no es hacia los solteros simplemente, no es hacia formar relaciones de acuerdo a lo que enseña la Biblia entre una persona que quiere enamorar con alguien, que es de la iglesia o no es de la iglesia, es de una denominación diferente. No, esta escritura está llamando a todos los cristianos, a los casados, a los solteros, a todos los casados, de cualquier edad, hombres y mujeres, a vivir una vida pura y santa, una vida que Dios quiere que en la iglesia se viva. Y por ende, al vivir esa vida, las relaciones que formamos con las personas que no son de la iglesia o que no están en nuestro contexto religioso, deben ser sometidas básicamente a lo que enseñan las escrituras. Entonces, fíjate lo que dice aquí. 2 de Corintios dice, no formen alianza. La palabra alianza es la misma palabra que utilizamos para hablar de la yunta. No se unan en una yunta, no formen yunta con los incrédulos. Quiero que vayas pensando en estas palabras, porque hay varias palabras acá que van a ayudar a tu estudio personal. Por ejemplo, la palabra formar, no formen. La palabra formar se refiere a conectar, a estar unidos. Cuando uno habla de formar alianza, habla de que se está uniendo con otra persona. Formar alianza implica una unión profunda con otra persona, ya sea una unión laboral con una persona, una unión sentimental, una unión romántica, una unión entre un cristiano y un no cristiano, una unión entre una cristiana y un no cristiano y viceversa. Entonces está hablando de una alianza. La palabra alianza muchas veces se utiliza para el anillo de bodas. No sé si lo has escuchado. Las alianzas matrimoniales se refieren al anillo, a la argolla que utilizamos en el matrimonio. Entonces, cuando alguien se casa, se les piden las alianzas. ¿Dónde están las alianzas? Y las alianzas básicamente son los anillos que van a implicar que uno se está casando con otra persona y eso representa también a matrimonio de alguna manera. Entonces, no formar alianza implica no formar yunta, no tener una conexión profunda. ¿Con quién? Con los incrédulos. Ahora es bueno que tomes esta palabra incrédulo y puedas estudiar la palabra incrédulo, porque la palabra incrédulo se refiere a alguien que no tiene fe, que no cree en Cristo. Es una persona, no es un cristiano de partida, no es una persona que cree en el Señor. El incrédulo es una persona que está completamente apartada de las cosas que Dios enseña. Es una persona que no está en la iglesia, no está en otra iglesia, no lee la Biblia, no ora, no tiene una vida cristiana. Entonces, un incrédulo
es alguien que está en contra de todo lo que Dios enseña, de todo lo que Jesús enseña. Puede ser, no necesariamente es un ateo, pero puede ser alguien que no cree en las cosas que Dios enseña en la Biblia. Y en ese tiempo estamos hablando de los incrédulos, estamos hablando del contexto de la iglesia en Corinto. Los incrédulos eran todas estas personas que no estaban en la iglesia o que estaban en contra de la iglesia o que estaban en contra de Jesús y que no creían ni siquiera en Dios. Entonces hablamos de gente que está completamente alejada del contexto religioso. Entonces Pablo dice, no formen yunta, no se unan profundamente con las personas que no creen en Cristo, que no aceptan nuestra fe, que no están en la misma línea que nosotros. ¿Me entiendes? Está hablando de un grupo de personas que son ajenas a la congregación, pero que pueden estar en la congregación. Hay mucha evidencia, por ejemplo, en las cartas, sobre todo en la carta a Judas, antes de Primera Juan en Apocalipsis, antes de Apocalipsis, donde nos encontramos con que Judas habla de las personas que eran como en contra, que estaban en contra del Evangelio, que eran apóstatas, pero que estaban dentro de la iglesia o habían salido de la iglesia. Entonces hay personas que entran a la iglesia, estudian la Biblia, supuestamente se han convertido, pero no necesariamente lo han hecho, es decir, no tienen una relación realmente con Dios. Y lo que pasa con esas personas es que terminan muchas veces engañando a los hermanos o a las hermanas dentro de las congregaciones, haciéndoles creer que están bien con Dios, pero con el tiempo te das cuenta que en realidad no creen y terminan sacando a las personas de la fe. Entonces son personas que pronto llegan a las congregaciones, por eso es tan importante tener cuidado con la gente con la que nos relacionamos en un aspecto más profundo, ya sea en el trabajo, en la universidad, en las relaciones con otros matrimonios, aún para los casados con personas que se relacionan, por ejemplo, en la calle. Es bien importante considerar con quién estamos nosotros relacionándonos. Así que la palabra incrédulo es muy importante. Ahora Pablo empieza a hablar acerca de esto. Él dice, y se refiere a los incrédulos, ¿no? Él dice, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? Y está haciendo comparaciones porque ¿qué tiene en común un cristiano con un no cristiano? ¿Qué tiene en común un hombre o una mujer que están fieles en el Señor con alguien que no lo está? Y después sigue hablando. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ahora fíjate que esa palabra comunión es importante porque la palabra comunión habla de que estamos como en la misma línea, estamos unidos. Cuando la escritura en Hechos capítulo 2 se refiere a la comunión, habla acerca de esa comunión cristiana, donde estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con los hermanos, estamos en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, cuando esta comunión cristiana se ve enfrentada a la oscuridad, nos damos cuenta que no hay nada en común, no hay nada. No hay ninguna comunión entre la luz y la oscuridad. La luz representa a Cristo, básicamente, a la vida cristiana. La oscuridad representa a la gente que no tiene a Cristo, que vive sin Cristo en sus vidas. Está oscurecido, ¿no? Después dice, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial se refiere al diablo, a Satanás, a toda la cosa que es negativa, maligna, a todo lo que es mundano. Entonces dice, ¿qué armonía? No hay armonía entre Cristo y el diablo. No puede haber porque son completamente diferentes y son opuestos. Así que no hay armonía entre ambos. ¿Qué tienen en común? Dice Pablo, un creyente. Y la palabra creyente aquí, la traducción obviamente de la nueva versión internacional, trae la palabra creyente para hacerlo en un contexto general. Obviamente si uno lee creyente, puede pensar en cualquier persona que cree en Cristo o declara a Cristo, ¿no? Pero básicamente se refiere a un discípulo. ¿Qué tiene en común un cristiano, un discípulo? En ese tiempo, tú sabes, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en el libro de los Hechos, no en la carta de los Hechos. Entonces, un creyente era un discípulo, un cristiano entregado al Señor. ¿Qué tiene en común un cristiano con un incrédulo? No hay nada en común entre un cristiano y un incrédulo, porque uno tiene un mundo diferente en su mente y el otro tiene otro mundo distinto en la suya. Sigue el apóstol diciendo, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? ¿En qué concuerdan? ¿Cómo pueden llegar a acuerdo el templo de Dios y los ídolos? Ahora, el templo de Dios es importante acá porque tú sabes que en el Antiguo Testamento el templo de Dios era donde Dios habitaba y era una estructura física, ¿no?
El templo en Jerusalén era donde Dios estaba y ahí ellos iban a adorar a Dios. Pero cuando Cristo vino, dio a entender que el templo ya no iba a ser ese templo, porque iba a ser destruido. ¿Te acordás que él dijo, va a ser destruido, en 3 días resucitará? Y todos pensaban que era el templo hecho por hombre, pero él se refería a sí mismo, a su cuerpo, a Cristo mismo. Y el templo de Dios en el Nuevo Testamento somos nosotros. De hecho, el apóstol aquí lo aclara. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Nosotros somos templo del Dios viviente. Primera de Corintios 6 y Primera de Corintios 10 habla acerca de que somos el templo de Dios. En Primera de Corintios 6 habla acerca de cómo podemos mezclar el templo de Dios con una prostituta, hablando de las relaciones inmorales entre un hombre y una mujer antes de casarse, ¿no? Y en 1 Corintios 10 habla de que somos el templo de Dios porque ahí habita el Espíritu Santo. Entonces, se refiere básicamente a que no puede concordar la vida de un cristiano que está completamente entregada al Señor, donde el Espíritu Santo habita, donde hay comunión con Dios, con algo que es totalmente distinto, con los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos en ese tiempo eran los ídolos materiales, las estructuras o las figuras, que hoy día también hay, pero no solo eso. Un ídolo es algo que va más allá también de lo físico. Un ídolo puede ser una persona, un ídolo puede ser algo material, una cosa, un ídolo puede ser una relación. Hay matrimonios que idolatran a sus hijos y dejan de lado a sus esposos. Por ejemplo, hay personas que idolatran a sus líderes y dejan de lado a Dios. Cualquier cosa que aleja a Dios de su lugar se puede transformar en un ídolo. Entonces, ¿en qué concuerda el templo de Dios, es decir, el cristiano, con un ídolo, con una cosa o con una persona que no es Dios? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Cuando Pablo dice ahí, somos templo del Dios viviente, está diciendo, Dios vive en nosotros. Y luego lo aclara, él dice, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Esta es una promesa del Antiguo Testamento. Pablo está tomando escrituras de Deuteronomio, del Antiguo Testamento en la Torá, para hablar acerca de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, porque si tú te vas al Antiguo Testamento te vas a encontrar con que Dios le promete a Abraham y le promete a Moisés y hablan acerca de que yo voy a ser su Dios, yo voy a estar entre ustedes, y lo mismo el apóstol Pablo rescata para traer a la iglesia ahora. Entonces le está diciendo, nosotros somos el templo donde Dios vive, donde el Espíritu Santo está, pero más allá que eso, el Señor camina entre nosotros, el Señor está con nosotros, el Señor piensa dentro de nosotros porque el Espíritu Santo está viviendo ahí. Entonces, ¿cómo es posible que un cristiano que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Dios en su vida, va a cometer el grave error de unirse a alguien que no lo tiene? No hay nada en común entre ambos. No concuerda una cosa con la otra, porque uno es luz, la otra es oscuridad. Entonces no concuerda una cosa con la otra. Y dice el verso 17, por tanto el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. Fíjate que esa frase o esa oración es muy importante porque cuando Pablo se refiere a esta escritura está diciendo que los cristianos o el pueblo de Dios debe apartarse. Él dice, apártense de ese pueblo corrupto. Recordarás, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 cuando el apóstol Pedro está predicando, poco antes que se habla de la vida de los cristianos, él dice, apártense de esta generación corrupta. Y lo mismo se refiere acá, es un concepto muy importante. Pablo está diciendo, ustedes son cristianos que viven en medio de una cultura tremendamente pagana. Ustedes son cristianos santos y puros que viven en medio de una cultura que se corintea, que va a jugar con las prostitutas santas. Y en ese sentido, la inmoralidad había alcanzado a los hombres y a las mujeres. Esto no era solamente que los hombres se prostituían con las sacerdotisas, sino que las mujeres también se prostituían, porque la cultura donde ellos estaban era tremendamente inmoral, en ambos sexos. Así que había de todo y era una cosa tremendamente fea. Y él dice, salgan en medio de ellos y apártense. Después dice, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Ahora, si consideramos ese verso 17, Pablo les está diciendo, apártense, apártense del mundo, pero no físicamente, porque un cristiano no se puede apartar físicamente del mundo, sino que emocionalmente,
espiritualmente, físicamente, de cierta manera, al tener una intimidad relacional con esas personas que no creen en Cristo, que no aceptan la fe, Él les está diciendo, salgan de ahí. Están en medio de una cultura pagana, salgan de en medio de ellos y apártense. La palabra apartarse es muy importante también, toma nota de eso, porque la palabra apartarse se refiere a consagrarse. Apartarse implica consagrarse. Y consagrarse es una palabra que se utiliza, por ejemplo, en los sacerdotes. Los sacerdotes se consagraban para el servicio a Dios, así como los levitas también. Y asimismo el pueblo de Dios debía consagrarse, es decir, apartarse de todo lo impuro, de todo lo inmoral, de todo lo que no fuera de Dios, para entregarse completamente al Señor. Consagrarse implica apartar todo lo del mundo para vivir en base a los principios de Dios. Y él dice, no toques nada impuro y yo lo recibiré, porque tú sabes, en el Antiguo Testamento había leyes acerca de que lo que tú tocabas podía volverte impuro o no. Si tocabas un animal muerto o una persona muerta, inmediatamente te volvías impuro, no podías servir en el templo si eras sacerdote o levita, tenías que apartarte por unos días de la comunidad también. Así que el mezclarse con algo impuro te apartaba de la comunión con el pueblo en ese tiempo. En el tiempo actual o en el tiempo de la Carta a los Corintios, el tocar lo impuro implicaba relacionarse con el mundo, relacionarse con los pensamientos, con la cultura del mundo. Entonces él dice, salgan de ahí, apártense, conságrense, no toquen o no se mezclen con lo impuro y yo los recibiré. Porque Dios no va a recibir la impureza. Dios recibe la pureza. De hecho, cuando nos bautizamos y nos volvemos a Dios y nos convertimos y los pecados nuestros son perdonados y ya no tenemos pecados, ¿no? Hemos sido completamente cambiados, somos nuevas criaturas en Cristo, por ende, todo lo impuro ha quedado afuera de nuestra vida porque hemos muerto. Romanos capítulo 6 dice que hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo un muerto puede seguir viviendo el pecado? No puede. Y un cristiano ha muerto todo eso. Entonces, al morir en el bautismo, hemos resucitado a la pureza de Dios, a la santidad de Dios, y eso nos recibe, en eso nos recibe Dios. Dice en el verso 18, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, fíjate en el detalle. Esta pequeña letra aquí, esa letra I, es bien importante en el texto. Pasa desapercibida para nosotros, pero es un conector lógico. Hay dos conectores lógicos, el O, la letra O y la letra I. Yo lo sé por informática, yo obviamente que la conocen por otra cosa, pero mi carrera es informática, entonces yo trabajaba mucho con el I y con el O. Y resulta que cuando hay una letra I, implica que si yo hago lo primero, se cumple lo segundo. Si yo no hago lo primero, no se cumple lo segundo. Así que esa letra condiciona, de cierta manera, que Dios esté unido a nosotros. Dios no va a estar nunca unido a la impureza, a la inmoralidad sexual, a todas estas bajezas. Entonces Él dice, no toquen nada impuro y los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes. Si dijera o, sería muy diferente la cosa, porque sería, no toquen nada impuro o los recibiré de todas maneras. O sea, habría una opción para el que vive en impureza, el que vive en la carnalidad, estaría la opción para que Dios siga manifestándose de esta manera, aun cuando alguien permanezca en pecado. Pero ya sabemos que si alguien permanece en pecado, como Gálatas capítulo 5 nos dice, no heredará el reino de los cielos, ¿no? Ahí habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Así que vemos, y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues capítulo 7 culmina el pasaje diciendo, como tenemos estas promesas, refiriéndose a todo esto, ¿no? Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, fíjate que Pablo le habla a la iglesia, no le habla a la gente que no es de la iglesia. Queridos hermanos, purifiquémonos, purifiquémonos, implica limpiarnos. Habla de algo ritual en el Antiguo Testamento, pero habla de algo profundo en nuestras vidas ahora. Purifiquemos implica sacar toda la impureza de nosotros, de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Sería diferente si dice de todo lo que contamina el cuerpo, porque obviamente uno se quitaría todas las cosas que están mal en el cuerpo, ¿no? Las cosas que lo ensucian en el cuerpo, por fuera. Pero cuando habla del espíritu, él está diciendo límpiate por fuera y límpiate por dentro. Porque si no te limpias por dentro, entonces no puedes
estar en comunión con Dios. Y esas promesas no se cumplen si no estamos limpios. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y tremendamente doctrinal para nosotros, porque habla de principios que nos llaman a vivir vidas santas, a vivir vidas puras, a apartarnos de todo lo que puede contaminar nuestra vida interior. Si se contamina nuestro interior, nuestro exterior está sucio. Si limpiamos lo exterior, pero no lo interior, continuamos siendo sucios. Si limpiamos lo interior, entonces lo de afuera también se va a limpiar, porque todo lo que sale de adentro básicamente va a influenciar lo que pasa por fuera, es decir, nuestro pensamiento, las emociones de nuestro corazón, todas esas cosas deben estar purificadas por Dios, basadas en lo que dice la Escritura. Así que este texto es bien importante, ¿no? Porque nos muestra varios puntos a considerar. Segunda de Corintios 6, verso 14 al capítulo 7:1, es un llamado a la pureza y a la santidad. Y esto implica que es un llamado a la pureza y a la santidad del casado y del soltero. Esto no tiene que ver con que eres casado o soltero, o son simplemente soltero, no, es un llamado. Por eso esta es la introducción a toda la serie, ya después la próxima semana veremos otros puntos. Pero a partir de ahora tenemos que tener en mente que el apóstol Pablo en este texto nos está llamando a la pureza y a la santidad. Hay un contraste entre la vida del no creyente y la vida del creyente, o la vida del no cristiano y el cristiano. Por ejemplo, veíamos los tres puntos acerca del corintiarse, ¿no? ¿Recuerdan? Los corintios eran superficiales, carnales, inmorales e impuros. Esa era la vida del hombre sin Cristo, del que se prostituía. Pero la vida del cristiano es una vida que debe ser una vida santa, una vida pura. En ese sentido, el cristiano está llamado a disciplinarse, no a corintiarse. No podemos ser cristianos que no tenemos vidas disciplinadas, que no tenemos conductas que reflejan disciplina en pureza y en santidad. En nuestro matrimonio y en nuestra soltería, en ambas situaciones debemos mantenernos disciplinados. A diferencia de ser superficiales, los cristianos debemos ser profundos en Cristo, porque la profundidad de nuestra relación con Dios es la que nos va a permitir a nosotros vivir vidas que agradan al Señor en el temor de Dios. La palabra temor de Dios implica reverencia, implica temer, ese temor santo donde vemos a Dios y realmente reconocemos que Él está por encima de todas las cosas que existen y le rendimos culto. Entonces, vivir una vida en pureza y santidad nos llama a disciplinarnos, disciplinar nuestra mente para que todo lo que hagamos sea manejado por una mente pura y santa. Implica que seamos profundos en Cristo, es decir, que no nos quedemos con las enseñanzas que escuchamos un día domingo, un día miércoles o un día jueves, que no nos quedemos con un sermón que escuchamos en la radio, que no nos quedemos con un devocional que encontramos qué sé yo, en el WhatsApp, sino que necesitamos nosotros ir profundo, ir a excavar para entender lo que Dios quiere transmitirnos. Eso implica leer la ¿Verdad? palabra, Así es. or- orar, profundizar en nuestra relación con el Señor. Implica ser espirituales, es decir, ser guiados por el Espíritu y no por las emociones. Y por último, implica ser puros y santos, a diferencia del contraste que tenían los corintios. Eran superficiales y no profundos, carnales y no espirituales, inmorales e impuros y no puros y santos. Ahora, para concluir, pureza y santidad están tomadas de la mano. Están tomadas de la mano. Un hombre puro, una mujer pura, va a llegar a ser un hombre santo, porque la santificación va dándose en el tiempo. Pero si tú guardas tu pureza, si cuidas tu pureza para Dios, si amas a Dios de una manera tan grande, como se enseña en la Escritura, entonces vas a esforzarte cada día por ser puro o por ser pura. Y por ser puro y ser pura, van a haber relaciones que no van a entrar jamás en tu vida, porque estás cuidando tu templo. Por el hecho de cuidar tu templo, vas a prohibirte a ti mismo o a ti misma relacionarte profundamente con personas que no tienen la misma fe tuya o que no tienen la misma creencia. Entonces estas cosas te van a hacer cuestionar la vida de otras personas en base a la vida de Cristo.
y van a hacer que cuestiones tu propia vida a partir de ahora. ¿Soy un hombre o una mujer santa? ¿Soy un hombre o una mujer pura? Necesito cuestionar y pensar en esto. Ahora esa pureza entra por aquí, entra en la mente, es lo que tú recibes, es lo que tú escuchas, es lo que tú ves. Esa pureza entra, esa pureza sale, esa pureza te transforma en alguien santo, en alguien apartado para Dios. Entonces es importante comprender, Corintios nos llama, esta escritura nos llama a ser puros y a ser santos. Y eso implica apartarnos, alejarnos, cortar con el mundo, cortar con las relaciones que son nefastas para nuestra relación con Dios. Cambiar actitudes, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio puede que alguien tenga conductas pecaminosas. Tiene que dejar esas conductas, porque tiene que ser un hombre y una mujer pura y santa delante de Dios. Poner la mirada en Cristo, reverenciar a Cristo, después el esposo o la esposa. Si alguien es soltero, tiene que poner su mirada en Cristo, porque para eso fue llamado, para servir a Dios en primer lugar. Y a su debido momento, Dios también le dará a su pareja. Pero es importante tener una vida disciplinada, que es profunda, espiritual, pura y santa. Este es el mensaje número 1 de nuestra carta en los Corintios. Preguntas para considerar. Y por favor, estas diapositivas se las voy a pasar a los chicos, tú las vas a tener. Y ellos tienen todo el material también, así que seguro que te van a hacer llegar estas cosas. Pero piensa en esto. ¿De qué manera nosotros, cristianos, porque esto habla a los cristianos, estamos hablando en un contexto cristiano, ¿de qué manera yo que soy un cristiano o una cristiana puedo estar corintiando con el mundo? Y acuérdate lo que era corintiar, es ser superficial, es ser inmoral, es ser movido por la carne. ¿De qué manera yo podría estar, aún con años en la fe, con años en la iglesia, estar corintiando con el mundo, mezclándome con el mundo? Podría estar escuchando, por ejemplo, cosas que hablan de mi esposa o de mi esposo, cosas que hay chisme por ahí que hablan de los solteros, de las solteras. Podría estar escuchando algunas cosas por aquí y por acá, podría estar mirando algo impuro, podría estar leyendo algo impuro. Las cosas que escucho en las canciones me están ayudando a conectar con Dios, serán cosas impuras. Los lugares que visito me mueven a corintiar o más me mueven a ser espirituales. ¿Qué es lo que me está llenando el corazón? Número 2. ¿Qué excusas podemos estar poniendo nosotros hoy día como cristianos para no vivir una vida pura y santa? Porque puede alguno decir, no, es que por culpa de mi esposa yo estoy pecando, o por culpa de la hermana que se viste con ropa tan ajustada es que yo estoy pecando, o por culpa del líder de la iglesia que no predica lo que tiene que predicar es que yo estoy pecando. No, ¿qué excusas? Porque en el fondo uno es responsable Ah, delante de Dios. cómo se le pasa a Luis? En el número 3, ¿a quién podemos llegar a culpar por nuestra falta de carácter y disciplina? Porque uno puede decir, bueno, por culpa de él es que yo caí, por culpa de ella es que caí. No, esto tiene que ver con tu carácter personal, tu carácter. Es tu carácter el que tiene que ser firme, estable y trabajar para ser puro y santo. No tienes que culpar a otro. Es tu carácter el que tiene que crecer para tener una vida disciplinada, recta, pura y santa. ¿A quién reflejo cuando nadie me ve? Cuando estoy solo, por ejemplo, en mi casa, en la oficina, en la universidad, cuando estoy solo en la cama. ¿A quién reflejo? Cuando estoy solo con mis hijos, con mi esposa o con los amigos en la iglesia, cuando estoy escuchando el sermón el domingo, ahora mismo que están escuchando. ¿A quién reflejamos cuando nadie nos ve? Es decir, en nuestra intimidad. ¿Cuál es el reflejo que sale de nosotros? ¿Reflejamos a un corintio, a un corinto o reflejamos a un cristiano? Por último, pureza y santidad van tomadas de la mano. Una lleva a la otra. Pero espero su comentario. Gracias. Hola, buenas noches. Aló. Te escuchamos, querida hermana. Buenas noches, Cristian. Qué placentero realmente escuchar. Muchísimas gracias porque sabemos que tú has identificado cosas que está pasando en nuestra iglesia también, acá en La Paz. Y bueno, muchísimas gracias porque bueno, yo estoy de camino a la casa en este momento en la movilidad
y pues escucho y te escucho todo lo que dices y realmente tienes mucha razón, ¿no? Estás hablando basado específicamente en la palabra de Dios. Y bueno, primero agradecerte. Me imagino que más adelante haré más preguntas, algunas cuestionantes, pero pienso que tienes mucha razón al puntualizar que debemos vivir en santidad. Eso es principalmente lo que nos falta, ¿no? En general, lamentablemente, en este último tiempo, creo que algunas manos, algunas personas no estamos haciendo las cosas sabiamente, ¿no? Sabiamente, con sabiduría. De repente podemos lastimar a un hermano, a una hermana, y pues como se convierte en un ciclo, en un vínculo o en un ciclo vicioso, ¿no? Que vas atacando, has dicho A, como la hermana no te dijo, bueno, le digo B, C, D, etcétera, etcétera, y no se está resolviendo esos temas, porque de alguna manera eso se convierte también en pecado, pues, Cristian, ¿no? Y vamos apapachando el pecado, dejamos fluir esas cosas y no confrontamos de alguna manera personas que en algún momento de repente nos han lastimado o han lastimado a algunos hermanos, ¿no? Entonces, para no extenderme en esto, agradezco, gracias a Dios primero, porque te está usando de alguna manera. Espero que realmente nos quedemos con todo esto que tú nos estás diciendo y lo apliquemos, ¿no? Porque la verdad que muchos hermanos incluso hemos tenido la posibilidad de salir hasta el exterior, llenarnos de hermanos, de fe, de cosas, de vivencias, todo, pero el momento de aplicar, de hacer la voluntad de Dios, de amar al hermano, de respetarnos entre nosotros, me parece que un poco se olvidan esos puntos, esas acciones, esa vivir en santidad, como tú dices, Cristian. Entonces, bueno, sin alargarme, yo realmente estoy muy agradecida de que nos estés dando estas clases, Cristian. Eso solamente por el momento quiero hablar. Muchas gracias. Amén, muchas gracias a ustedes, mi hermana querida. Gracias por todo el comentario y creo que una cosa que usted dice es muy importante, es aplicar, porque podemos quedarnos con la enseñanza, pero si no aplicamos la enseñanza, vamos a continuar en el mismo círculo vicioso. Y somos nosotros los cristianos los que tenemos que empezar a aplicar. Aprendemos algo, lo aplicamos para que las cosas puedan ir mejorando, primero en nuestra vida, ¿no? Y si mejora nuestra vida, obviamente el entorno también se va a ir mejorando. Así que muchas gracias, hermana. Excelente. Gracias. Vico, adelante. Basic es Vico. Ay, perdón, no cambié mi nombre. Am, bueno, buenas noches a todos, hermanos. Gracias, Cristian, por la clase. Estamos justo aquí con mi amita escuchando, pero me hizo pensar mucho sobre cómo podemos ser bien, o sea, podemos utilizar solamente esta escritura para relaciones de pareja y como un escudo, ¿no? La Biblia dice esto, cuando tal vez alguien quiere enamorar con alguien de afuera o puede que pase, ¿no? Y hasta cierto punto siento que podríamos usarlo de ese modo, pero cuando vemos la otra parte de santidad, de cómo la iglesia en ciertos sentidos estaba degenerando a través de las uniones con otras personas, creo que esa parte es más difícil de verlo, ¿no? Porque no solamente es relación de pareja, sino cómo tú te estás esforzando por apartarte del mundo y apartarte de todo lo que el mundo te ofrece y todo eso, ¿no? También es algo personal, no solamente para una pareja, sino en cómo estás tú con Dios y qué estás reflejando también, ¿no? Porque entendemos que tal vez podemos ser débiles y todo eso, pero ¿de qué manera nos estamos dejando guiar con el espíritu, ¿no? También. Bueno, creo que hay muchos puntos que se pueden hablar, pero gracias. Me gustó esa parte de la santidad y de cómo tenemos que esforzarnos por apartarnos del mundo. Gracias, hermano. Me imagino que más adelante voy a tener más preguntas, pero por ahora está claro.
Amén. Gracias, gracias, Vico. Excelente. Y lo que tú dices es bien importante. La clase que viene, la próxima semana, vamos a hablar un poco de cómo relacionar esto con las relaciones entre un cristiano y un no cristiano, por ejemplo, relaciones sentimentales. Porque si bien es cierto, en el contexto, esta escritura no se refiere principalmente al matrimonio, porque no habla del matrimonio en sí, sí se refiere a la unión entre una persona y otra y a una unión íntima. Y no hay una unión más íntima entre personas que el matrimonio. Así que, de cierta manera, lo que construyes antes del matrimonio y con quien construyes antes del matrimonio afecta tu pureza y tu santidad con Dios definitivamente. Así que por eso es que es tan importante considerarlo. Pero gracias, hermano, excelente. Ok. Hermano, aquí ya tenemos algunas preguntas en el formulario. Tenemos dos. Entonces, las voy a poner en el chat y también las voy a leer. Esta es la primera. Dice, realmente el estándar es muy alto. La santidad se aplica a muchas áreas de la vida. ¿Cómo hallar un balance para apartarse sin desconectarse totalmente del mundo para llegar al perdido? Amén. Esa es una excelente pregunta porque Pablo dice que tenemos que apartarnos y a veces uno puede pensar o puede interpretarlo como que tiene que salir, tiene que dejar. Pero el mejor ejemplo de eso lo vemos en la vida de Cristo. Cristo tenía el estándar, perdón, el equilibrio, tenía el equilibrio perfecto entre vida pura y santa y una vida entregada al servicio de los demás. Lo que hace la diferencia al mirar a Cristo, por ejemplo, y contestar tu pregunta, es que Él tenía una relación muy profunda con Dios. Si tú te fijas en Cristo, Él pasaba tiempos profundos de oración, pasaba tiempos muy profundos de enseñanza y estudio bíblico. Su mente estaba enfocada, por ejemplo, en hacer varias cosas. Si tú lees, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando Él escoge a los primeros discípulos y antes del Sermón del Monte, te darás cuenta que hay tres cosas en las que Él estaba muy involucrado. Él estaba muy involucrado en predicar el mensaje, estaba muy involucrado en enseñar la palabra, es decir, como tipo estudio bíblico, y estaba muy involucrado en la sanación de las personas. Claro, hoy día nosotros no tenemos ese don de sanidad, ¿no?, que tenía él, pero la influencia de la amistad cristiana, el poder de la oración, el poder compartir con las personas lo que tú has aprendido de las enseñanzas de Jesús, son cosas que van sanando también el corazón en la gente. Entonces, si uno está involucrado en la misión, en predicar, en enseñar, en buscar ayudar a las personas, en el servicio incluso a los demás, definitivamente vas a ir creciendo poco a poco, porque esto no es que uno va a crecer de un día para otro en esta área de la santidad y va a estar apartado de todo, ¿no? Porque acuérdate que hay una naturaleza carnal también en nosotros, como dice Gálatas capítulo 5 o Romanos también en el capítulo 8 que está peleando, ¿no? Hay una naturaleza peleando y debemos llenarnos cada día más del Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar a tener el equilibrio. Entonces, básicamente es un trabajo diario. Cada día tienes que levantarte por la mañana con la intención de trabajar en tu relación de santidad con Dios y orar por las cosas que te van a afectar más este día, por las cosas que necesitas hacer, porque Dios te abre oportunidades. Pero si estás involucrado en el movimiento de Dios, que implica enseñar, que implica servir, que implica ayudar a la gente, va a ir poco a poco creciendo tu relación de cristiano con el mundo, porque tenés que ayudar a tu cuerpo, a tu corazón a ir abandonando el mundo y eso se hace en base a estas prácticas que también enseña la escritura, ¿no? Por ejemplo, las disciplinas espirituales. Hay 4 disciplinas espirituales que nos ayudan a nosotros a estar más cerca de Dios y más lejos del mundo, pero sin abandonarlo. La oración es una disciplina espiritual. La meditación de la palabra es una disciplina espiritual. El ayuno es una disciplina espiritual interna. Y la lectura de la Biblia. Si uno practica esas 4 disciplinas constantemente, vas a notar que vas a poder ir creciendo y vas a poder tener un equilibrio también en estas cosas. Espero que ayude. No sé si aclara esa respuesta. Ujú. Bueno, voy a leer la segunda pregunta. Ya tenemos 4 por ahora. La segunda es,
Dice, gracias. En relación a todo lo aprendido, creo que Segunda de Corintios 6 ha sido una carga fuerte que se ha puesto a los solteros únicamente. Sin embargo, la expectativa es para todos, sin excepción. ¿Crees que las iglesias de nuestro movimiento están creciendo en este enfoque más bíblico de la escritura? Esa es una excelente pregunta también. Y yo creo que sí. Creo que desde hace unos 10 años hasta acá, por lo menos, eh, las iglesias están creciendo. No todas, porque hay iglesias diferentes, ¿no? Pero por lo menos en el contexto en el que estamos involucrados nosotros, las iglesias están creciendo porque se ha empezado a trabajar más en la educación cristiana. Por ejemplo, este tipo de mensajes que estamos enseñando ahora es un mensaje que antes no se enseñaba. Con el nivel de profundidad o de estudio bíblico no se enseñaba, sino que simplemente se tomaba una escritura y se aplicaba a la vida cotidiana, porque acuérdate que nuestro movimiento nació de una vida práctica, no nació de una vida muy profunda en la Biblia. De hecho, nuestras iglesias se fundaron en ministerios universitarios que tenían mucho empuje de avance. No habían maestros al principio de la Biblia, no habían ancianos al principio, sino que básicamente todo se centraba en el avance para que las iglesias crecieran. Y en eso ¿cómo se dice? Se perdió el enfoque en la profundidad bíblica. Pero desde hace 10 años hasta acá, por lo menos, yo he notado que las iglesias nuestras han empezado a crecer bastante en la profundidad, en el estudio. Hoy día tenemos, en el Cono Sur nada más tenemos 2 maestros, David Hernández en Chile, yo acá. Hay varios más que se están entrenando para ser maestros. Tenemos muchos ancianos ya en nuestra región del mundo, aquí en el Cono Sur. Tenemos muchos diáconos, tenemos muchas personas aprendiendo más de la escritura. Entonces sí, está cambiando la mentalidad. Ahora, lo que tocas de Corintios 6 realmente ha sido traumático para muchas personas porque no había profundidad bíblica, habían principios prácticos nada más. Entonces, lo que hoy hay que hacer es volver a estudiar los pasajes y aplicarlos, pero ya de una manera mucho mejor estudiada, mucho más adecuada, ¿no? Y como dices, no es un pasaje para los solteros, es un pasaje para la iglesia. Y de ahí nacen los principios que uno toma para solteros, para casados, para personas que no son de la iglesia. Pero de esa manera se está empezando a pensar hoy día. Así que, gran pregunta, gracias por hacerlo. Vamos a la pregunta 3. Dice, este tema está relacionado con satisfacer los deseos de la carne, porque 2 Corintios 6 no es la única escritura para ayudar a cuidar la santidad de los hermanos y hermanas. Esa es la pregunta. Sí, efectivamente. Efectivamente, esta escritura está enfocada en cómo la gente en Corinto se había, se había perdido. Los cristianos en Corinto se habían llenado de la influencia del mundo. Y tú vas a notar en todas las cartas del Nuevo Testamento, y yo creo que con certeza, algunas, algunas mencionan más claramente el problema y otras lo hacen entre líneas, pero en cada carta del Nuevo Testamento te vas a encontrar con el querer satisfacer los deseos de la carne y el contraste. O sea, el apóstol Pablo predica muchísimo. Por ejemplo, si tú vas a Efesios, la carta a los Efesios que tiene 6 capítulos, los primeros 3 capítulos son de una enseñanza más bien de lo que hemos recibido, y los siguientes 3 capítulos hablan acerca de cómo nuestra vida cristiana debe ser apartada de la carne, cómo nosotros debemos comportarnos como cristianos en el mundo. La carta a los Gálatas, por ejemplo, habla de las mismas cosas. Te vas a encontrar con Gálatas capítulo 5, que habla acerca del contraste entre la carne y el espíritu, no dejarse llevar. La misma carta a los Efesios en el capítulo 5, antes de hablar del matrimonio, está hablando acerca de la importancia de ser llenos del espíritu y no de la carne para poder llevar el rol de esposo y esposa como Dios lo manda. Entonces, todas las cartas van a hablar acerca de la santidad, del apartarse, del cuidar tu interior para no amar lo que la carne quiere. Es más, sin ir más allá, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando por los discípulos, Él les dice, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. El espíritu quiere, pero la carne no. Siempre está la lucha, entonces siempre nos vamos a encontrar con esto. Ahora, ¿qué pasa con la escritura en Corinto? La escritura en Corinto está en medio de una cultura cristiana que se había involucrado con la cultura del mundo. En Corinto, a diferencia de otras cartas,
es donde más se ve la inmoralidad sexual, la impureza, la bajeza, que también se refleja en Romanos capítulo 1 del verso 18 al 33. Pero aquí en Corinto vemos cómo el hombre, el cristiano, puede llegar a caer tan bajo si no está lleno del Espíritu Santo. Espero responder con eso. Y la cuarta pregunta dice, se habló respecto a los incrédulos. ¿A qué punto es bueno instruir a los hermanos o hermanas para tener cuidado de esas amistades? ¿Qué balance hacer y no ser piedra de tropiezo tanto en sus relaciones románticas y posibles problemas con intereses en el mundo? ¿Cómo guiar e instruir en ello? Muy buena pregunta. Y lo primero que yo te diría, no sé si también ¿qué opinas? Bueno, lo primero que yo te diría que nosotros hemos aprendido en base a eso es la responsabilidad personal. La iglesia, la iglesia necesita enseñar a cada cristiano en la congregación a responsabilizarse de lo que hace. En primer lugar, cada cristiano debe aprender a tomar decisiones, pero primero pensando en lo que dice la Escritura. Porque uno puede decirle a alguien, por ejemplo, qué sé yo, mirando algunos de aquí nada más, ¿no? Voy a hablar de los que conozco para que nadie se vaya a sentir ofendido, pero, por ejemplo, si yo, no se me corran, alguien se me corrieron justo en las pantallas. Se corrieron, justo iba a hablar y se corrieron. Pero bueno, por ejemplo, Jackie. Y yo vengo y le digo a Jackie, decirles, mira, Jackie, ese hombre no te conviene. Ese hombre no te conviene, qué sé yo, por esto, esto y esto. Así que mejor apártate de él y no busques. Y ya que viene me dice, tenés razón porque tú eres el líder de la iglesia y conoces más la escritura, entonces te voy a hacer caso. Así que me voy a apartar y no voy a estar con él. Y resulta que ni siquiera conocía a ese hombre. Yo simplemente lo miré y le dije a ella, mira, apártate porque a mí me pareció que no era adecuado. Pero ¿qué ocurre si en vez de yo decirle eso a ella, le digo, mira, ya que ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a las relaciones románticas? ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de con quién deberías construir? ¿En qué cosa deberías enfocarte? ¿Has visto, por ejemplo, Efesios capítulo 5, donde habla del matrimonio? ¿Cómo es un hombre espiritual? O Primera de Timoteo capítulo 3, que habla del perfil de un hombre maduro. ¿Cómo debería ser un hombre maduro con el que tú deberías casarte? Analízalo. ¿Cómo es un diácono? ¿Cómo es un anciano? ¿Cómo era Jesucristo? ¿En qué cosa, cómo Jesús se relacionaba con las mujeres? ¿Cómo el apóstol Pedro cuidaba su relación matrimonial? Es importante enseñar, hermanos queridos, a todos los hermanos, a los solteros, casados, a tener responsabilidad personal. ¿Y qué implica eso? Que vas a estudiar la Biblia y en base a las escrituras vas a construir con alguien. Si tú construyes con un incrédulo, con una persona de afuera, que no es de la iglesia, primero, no tiene tu misma fe. Ahora, pon atención a esto, no estoy diciendo que estoy prohibiendo, yo no estoy prohibiendo nada, en primer lugar. Pero sí lo que estoy diciendo es que si vas a construir con alguien, esa persona con la que vas a construir tiene que llevarte a Dios, porque si no te lleva a Dios, te va a llevar al mundo. En segundo lugar, si eres soltero o soltera y esa persona no está con Cristo, te va a llevar a la cama, no te va a llevar a la iglesia el día domingo. Va a llevarte a tener relaciones sexuales, porque eso es lo que el mundo quiere contigo como soltero. Un no cristiano siempre va a querer tener intimidad sexual contigo. Eso es lo que va a pasar. Tal vez no a la primera cita, pero después de un par de citas, lo primero que va a hacer va a llevarte al motel, a su casa, a su cama, y ahí te va a presentar su cristianismo, que no es el cristianismo que enseña la Biblia. Entonces, primero tenés que aprender a pensar, tenés que aprender a tomar decisiones en base a la Biblia, tenés que aprender a asumir tu propia responsabilidad, porque nadie más va a pagar por tus pecados, tú vas a pagar por tus pecados. Entonces tenés que hacerte responsable de las decisiones. ¿Y el balance dónde se encuentra? Déjame citar una escritura para hablar de esto. Hay una escritura en Primera de Corintios, capítulo 10. Puedes tomar nota, después leerla, porque esto ayuda a los balances, ¿no? Ahí hablaron de los balances, esta escritura ayuda a los balances. Primera de Corintios 10, versículo 23, dice así: todo está permitido. O sea, si nos quedamos con eso, somos felices porque todo está permitido. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero después dice Pablo, pero no todo es provechoso.
sea, todo está permitido, pero ojo, atención, no todo es provechoso. Después dice, todo está permitido, y fíjate que lo repite porque es importante que tú sepas que todo está permitido. Y él dice, pero no todo es constructivo. Y culmina que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y habla acerca de comer y de las opiniones con respecto a la comida. Pero él dice, todo está permitido. Imagínate que estás caminando por un sendero ancho, angosto, es un sendero, no tiene nada que ver con lo de Mateo, que habla de los caminos angostos y anchos. No, este es un sendero. Y tú vas caminando por ese sendero que tiene límites a los costados. Esos límites son los que tú tienes que tener para no salir del sendero. Porque si sales del sendero, puede que te caiga a precipicio, puede que haya un pantano, puede que haya lagartos ahí, qué sé yo. Y si te sales de los límites de ese sendero, vas a correr peligro. Pero ¿quién tiene el límite? La palabra de Dios y tú. Tú estableces tus límites. Tú sabes hasta dónde puedes llegar sin quemarte. Tú sabes hasta dónde puedes llegar sin caerte. Eres tú el que tiene o la que tiene que establecer hasta dónde vas a llegar. Entonces, caminando por ese camino, tú te vas a dar cuenta que todo está permitido para ti en ese camino. Pero al ladito, no todo lo que hagas fuera del camino es provechoso. Puede que te caiga mal, que haga mal esa comida para ti. Y después vas por el camino y dices, bueno, este camino está bien, todo está permitido, pero no todo es constructivo. O sea, una relación que estoy construyendo con alguien de afuera tal vez no me construye a mí. Lo que un cristiano debe siempre buscar es que las relaciones con cualquier otra persona, ya sea dentro o fuera de la iglesia, te construyan, que construyan una relación con Dios. Pero tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. Y el liderazgo y la iglesia y los discipuladores y los cristianos más antiguos y las señoras y todas las personas dentro de la congregación, tenemos que trabajar para que cada persona en la iglesia aprenda a tomar sus propias decisiones en base a la escritura. Sí, no, algo que hicimos mucho en nuestro movimiento por muchos años fue basar todo en la prohibición, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes tener amistades afuera, tus mejores amigos tienen que ser sí, sí, acá, y claro, son todas cosas buenas. El sentido de hacer algo así es proteger, pero cuando tú estableces tu forma de trabajo a través de la prohibición, lo que estás educando y siempre vas a estar educando son niños, 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 y que vas a tener que cuidarlos siempre porque no son capaces de tomar decisiones. Entonces, la parte en sí es una parte fácil hacer, prohibir, y se supone que estamos protegiendo, pero en la práctica, en la realidad, muchos hermanos igual terminaron haciendo cosas malas a pesar de las prohibiciones, ¿no? Entonces, no es algo que ayuda, lo que ayuda es la enseñanza, es ayudar a las personas a tomar sus decisiones, a evaluar. O sea, si yo planto esta semilla, esto es lo que yo voy a cosechar. O sea, si yo pongo semillas basadas en impureza o en bajar el estándar del mensaje, yo voy a cosechar eso también, ¿no? Entonces, eh, la gente tiene que tomar esa decisión y nuestro trabajo es ayudarlo a, a ir por ese camino, ¿no? Enseñanza, mucha, mucha Biblia y oración. Y lo que más es como nosotros hacemos con los niños, ¿no? Nosotros solo podemos contarle todas las consecuencias de lo que hacen, ¿no? O de lo que pueden llegar a hacer. Entonces, pero siempre en el deseo de que ellos tomen en su momento las decisiones correctas. Pero algo muy importante es eso, es enseñar. Eh, Podemos siempre buscar la forma. Nosotros hemos tenido muchas situaciones acá y ha sido una a la vez, digamos, o sea, tomando una a la vez y siempre buscando, ¿no? Que quienes van
a tomar esas decisiones los hagan con toda la información posible, ¿no? Entonces, no en base a la prohibición mía o de nosotros, porque nosotros pensamos que esto es lo que deben hacer, sino en base a las escrituras, lo que Dios dice. Y esta escritura que leía sobre el equilibrio, sobre todo me está permitido, no es a veces una escritura que nos gusta decir, porque digo, ay, si yo le digo esto queda muy abierto, pero la Biblia lo dice, todo me está permitido, ¿no? Pero no todo conviene. Y si, no sé, yo pienso en Dios, Él nos ha dado dirección, Él no nos cercó, no nos puso unos 500 mandamientos o 1000 mandamientos para que nosotros anduviéramos en un espacio chico. Él nos abrió, nos dijo cómo hacer, pero nos dio espacio para vivir, para que aprendiéramos, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que aprender a hacer también como iglesia. Sí, y sobre esa misma pregunta, no es que uno tiene que andar juzgando, ¿no? Porque creo que la pregunta hablaba de juzgar también, ¿no? No es que uno tiene que juzgar a las personas porque no las conocemos a las personas. No sabemos lo que hay en el corazón de la gente, es Dios el que va a juzgar. Lo que sí tenemos que hacer, y en esto yo estoy muy convencido, es que tenemos que evaluar si esas relaciones realmente nos conducen a Cristo. Es más bien, evalúa si esa relación te conduce a Cristo. Si no te conduce a Cristo, es tu decisión también. Es tu decisión entrar en una relación con alguien que no te conduce a Cristo. Y al final uno no sabe lo que Dios va a hacer. Depende de Dios todo lo que ocurre de ahí en adelante, pero también es tu decisión. Por eso se llama relaciones peligrosas, porque hay relaciones que pueden hacer peligrar tu relación con Dios. Por eso tenés que ver hacia dónde estás caminando. Si salirte del camino implica arriesgarte a una relación que puede ser perjudicial para tu relación con Dios, evalúalo, pide consejo, busca que otros hermanos conozcan a esa persona, qué sé yo. Pero no es para juzgar. Nosotros no juzgamos a los que no creen en Cristo. Además, tenemos amigos que no creen y aún así estamos ahí para ayudarles. Cuando ellos quieran venir a Cristo, estamos ahí para servirlos. Entonces, no se trata de andar ahí como juzgando, sino que más bien tomar tus propias decisiones. Sí, me imagino que en los siguientes tiempos van a salir muchas preguntas específicas, como a lo mejor de casos específicos, ¿no? Y eso es bueno. Claro. Es bueno ponernos en varios contextos. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si esto? ¿Cómo puedo hacer si este hermano se relaciona de esta manera? Todas estas cosas es bueno plantearlas, ¿no? Porque nos van a ayudar a tener más sabiduría al momento de aconsejar. O sea, la consejería basada en las escrituras es algo muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Lo que estamos direccionando es la vida de nuestros hermanos. Entonces tenemos que ser súper responsables Claro. en cómo lo hacemos, ¿no? Y ayudarlos. Hay hermanos que cometen errores en esto. La labor de nosotros como iglesia es ayudarlos, ¿no? A poder andar bien, ¿no? A volver al sendero Sí, cuando se han salido del sendero, ¿no? sí, Entonces, la función de la iglesia es educadora, no es juzgadora, es educadora. Amén. Amén. Tenemos 3 preguntas más. Y bueno, creo que la quinta, tal vez creo que le estabas respondiendo. Dice, hablaste de la palabra incrédulos. Se refería a aquellos que no aceptan la fe en Cristo, pero que también son los que no viven según lo que él enseñaba. Claro. Entonces, cuando una persona, aunque sea parte de la iglesia, no vive según lo que Cristo enseña, también sería un incrédulo. ¿En qué medida es bueno que tomemos nosotros el rol de juzgar quién es un incrédulo y quién no? Ya sean hermanos, amigos o amigos de nuestros hermanos. Sí, creo que estábamos hablando de eso recién, ¿no? Creo que estábamos hablando de eso. Un incrédulo en el contexto de Corinto, recuerda que en la carta a los Corintios habían cristianos, judíos e incrédulos. No había nada más. No es como ahora que tenemos la iglesia nuestra, la iglesia de al lado, la iglesia de aquí, y bla, 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 y diferentes cristianos que viven de diferentes maneras también. Entonces hoy día decir, por ejemplo, que alguien es incrédulo implica un poco más de poder conocer a esa persona. Implica conocer, pero con cuidado, por eso hay que tener cuidado en estos límites, ¿no? Antes de unir tu corazón en una relación con alguien,
analiza bien con quién, pide consejo, busca conocer. Eso es importante. Y algo que sí no creo que respondimos de esa pregunta. eh, la iglesia en los Corintios, fíjate, tenía hermanos que parecían no hermanos. Tenía hermanos que parecían no cristianos. Y de hecho la escritura habla acerca de los hermanos espirituales y de los carnales, que son cristianos, pero son cristianos carnales. ¿Quiénes son los carnales? Son los que tienen a Cristo, pero viven una vida carnal, es decir, están enfocados en cosas del mundo todavía, no han cambiado. Pero ya son cristianos, solo que viven una vida carnal, están más enfocados en temas mundanos que en temas espirituales. Entonces en la iglesia sí pueden haber, en todas las iglesias hay hermanos espirituales y hermanos carnales que se convirtieron, pero siguen viviendo como paganos. Entonces hay que ayudarlos a ellos con el discipulado, la consejería, para que puedan llegar a cambiar. Amén. Amén. Gracias, querido Cristian. Tenemos dos preguntas más, pero no sé qué te parece si tal vez las podemos reservar para la siguiente sesión o todavía quieres responderlas. Tenemos dos. Todo depende de ustedes, hermano. Amén. Está bien. La respondamos entonces. La sexta dice lo siguiente. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál sería la postura de una cristiana casada con un inconverso? Si puedes ampliar la pregunta, ¿a qué te refieres con esa pregunta? ¿Cuál sería la postura? ¿En qué sentido? No estoy seguro, ¿la han escrito en el formulario? Tal No vez sé la si... persona que le ha escrito en el formulario puede volver a mandarla un poco más ampliada, por favor. Pero yo creo que se refiere a como cuál sería el consejo tal vez para esa persona, ¿no? Tal vez. Bueno, si tiene que ver con el matrimonio entre un cristiano y un inconverso, por ejemplo, en el caso de la esposa, Primera de Pedro, capítulo 3 habla acerca de la importancia de que la esposa gane al esposo teniendo una actitud sumisa, con un corazón humilde. Voy a buscar la escritura mejor para no equivocar. Ajá. Pero la Pati tal vez puede responder mejor ahí. Yo creo que esa es la idea. Ajá, Bueno, claro. creo que tiene que ver con alguien que está casado, probablemente con alguien que no es parte Que de no la es fe. cristiano. Pues bueno, esto dice el pasaje, dice en Primera de Pedro capítulo 3 verso 1, así dice, asimismo esposas, sométanse a sus esposas de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, o sea, son incrédulos o no son cristianos, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro, sino que su belleza sea más bien la incorruptible que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Está hablando... Sí, bueno, no es una postura fácil, ¿no? Cuando eh, una hermana está casada con alguien que no es de la fe. Es una postura difícil, en algunos casos más que otros, ¿no? Tenemos algunas discípulas acá que sus esposos vienen, no son de la fe, pero vienen, como tenemos casos difíciles, ¿no? De hombres que pueden llegar incluso a ser abusadores, a veces flojos. Tenemos distintos casos. Entonces, este obviamente el estándar, ¿no? El estándar siempre es tu ejemplo y compartir hacia el otro el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Ahora, dicho eso, no siempre es fácil en todas las circunstancias, ¿no? Entonces, hay que evaluar mucho depende de cómo es el matrimonio, ¿no? Hay que evaluar mucho, por ejemplo, cuando hay situaciones de abuso, cuando hay golpes, cuando hay maltratos. Esas son cosas no es que tú le vas a decir a una hermana, no, tenés que quedarte ahí porque tú tienes que ser sumisa y porque tienes que someterte, ¿no? Y le están pegando, ¿no? Hay que tener, obviamente,
un sentido amplio en este tipo de situaciones, si es que esta es la situación por la que están preguntando, ¿no? Entonces, siempre, y hemos visto acá, no solo esposas cristianas ganando sus esposos, sino hemos visto al revés también, los esposos ganando sus esposas y algunos con años Claro. trabajando, ¿no? Entonces siempre creemos que lo que dice la escritura en cuanto a ganarlos, a través de mi ejemplo, eso es súper real. Pero eso requiere mucha fe, requiere mucha oración, pero también requiere la compañía de la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, am, involucrando al esposo que no es convertido, ¿no? Trayéndolo, haciendo la amistad, ayudando, porque realmente para una hermana es difícil esto. Entonces, si solo le predicamos que tiene que hacer eso y la dejamos, es difícil. Claro. Entonces tenemos que estar ahí como iglesia, orando también por quienes tienen este caso, animando, viendo la situación, ¿entiendes? O sea, como involucrados como iglesia en ayudar, ¿no? No se trata solo que esto es lo que tienes que hacer, hazlo. Hay casos súper extremos Cada caso es y diferente. muy difíciles. Hemos visto acá incluso situaciones en que las esposas no dan más, las cristianas no dan más y han querido salir del matrimonio. ¿Y qué le voy a decir? No puedo decir, no, está prohibido que tú te separes a menos que sea por impureza, no. O sea, lo que tengo que hacer es ayudar a la persona a considerar todo el entorno antes de tomar sus decisiones, ¿no? Pero tenemos que acompañar, porque no todos los casos son iguales, ¿no? Todos los casos, hay casos que son muy difíciles. Claro, entonces es importante conocer más detalles de la situación para poder aconsejar mejor. Esto es general, ¿no? Wow, muchas gracias, queridos hermanos. Gracias. Aquí tenemos la séptima y última pregunta del formulario que dice lo siguiente. ¿Qué sucede cuando alguien desea construir una relación con una persona que no comparta la fe cristiana, mientras busca que esta persona también desarrolle su propia conexión con Dios? Además, ¿cómo podemos brindar apoyo a nuestros hermanos en esta situación, asegurándonos de cuidarlos y guiarlos de manera efectiva en el proceso? Bueno, esa es una situación un tanto complicada. No es muy sencilla. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir con varias parejas que han construido relaciones con personas que no son de la fe, que no son de la misma fe. Por ejemplo, un católico con una cristiana, por decirlo de esa manera. Eh, no es fácil porque hay muchas diferencias filosóficas, hay muchas diferencias religiosas también en el tema. Entonces, yo partiría primero por lo que decíamos delante. Si tú estás en la fe cristiana, seas hombre o mujer, lo que necesitas primero es evaluar tu camino. Estás por el sendero y si alguien tiene otra fe, es alguien que está fuera de tu sendero. El peligro aquí es que al salir del sendero ya no vuelvas a entrar al sendero, es que te quedes fuera y que te arrastre, por ejemplo, a ese pensamiento religioso y que pierdas básicamente tu caminar. O puede ocurrir que tu influencia es tan grande que esa persona cambia de sendero y entra al tuyo. Hemos visto las dos cosas. Entonces yo no podría decir esto va a pasar o esto no va a pasar. Lo que sí puedo decir es lo que hablábamos de la escritura en Corintios. Tú como cristiano o cristiana necesitas evaluar tu camino, tomar tus decisiones, basar tus decisiones en base a convicciones, tener cuidado con quien construyes, pedir consejo, ver bien cómo es la vida de esa persona, eh, ver si ama a Dios, de pronto está en otra religión, pero tiene un corazón para Dios, no sabemos, ¿no? Entonces es muy importante evaluar cada caso. Sí, decía también cómo podemos brindar apoyo. Ah, algo que hemos tratado siempre de hacer es primero a no juzgar, ¿no? Cuando situaciones así se daban acá al principio, los hermanos se ponían muy críticos, ¿no? Con quien, no sé, traía a alguien. eh,
y se notaba, ¿no? Que había el interés de formar una relación. Algo que nosotros siempre hacemos cuando estos casos se presentan. Por ejemplo, tenemos una hermana que nos habló temprano, me dice, mira, tengo un amigo de muchos años, me volví a encontrar con él y me propuso matrimonio. ¡Wow! Dijimos nosotros, eso fue rápido. Y me propuso matrimonio. Ok, le dijo, mira, primero tienen que enamorar, ¿no? Antes de casarse. Entonces, ¿por qué no lo traes? No lo traes, él viene, nos dejas conocerlo. Es como haría un papá con un hijo, ¿no? Entonces, es como hace un papá con un hijo. Esa es como también una labor de hermano mayor, ¿no? Y esta hermana fue bien fiel, eso lo trajo, le dijo, ¿por qué no esperas un poco y vas quemando etapas, ¿no? No digo que no, no, si tú quieres casarte en el futuro, bueno, eso va a ser tu decisión, ¿no? Pero, ¿por qué no vamos quemando etapas? Y lo trajo, él estudió la Biblia, ella esperó, ella fue bien fiel y esperó, él se hizo un discípulo, enamoraron, se casaron, ahora tienen sus hijos y están bien, son una pareja fiel, ¿no? Entonces, como hemos tenido otros que le hemos aconsejado, esperaron porque y enseguida hicieron todo rápido, así como tuvimos una pareja aquí también, que, bueno, él nos esperó mucho a que estudiáramos con ella, ¿no? O sea, claro, estudiamos con ella y ella se bautizó, no se conocían mucho y se casaron como creo que al mes siguiente, ¿no? Y le habíamos dicho, necesitas conocerlo mejor y bueno, tomó la decisión de casarse igual el hermano y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estar todos en contra? No, vamos a apoyarlo y ahora los vamos a ayudar. Y obviamente tuvieron muchos problemas y siguen teniéndolos, ¿no? Por el hecho de no haberse conocido bien, ¿no? Entonces, y me acuerdo que ella me decía, ay, yo debía haberte escuchado. Pero ¿qué le voy a decir? Yo te dije, no. Es como, bueno, ahora ya estás en esto, ahora te toca trabajar. Se te presenta la pista un poco más difícil, pero ahora hay que trabajar en eso. Entonces, es muy difícil para nosotros como iglesia que hemos estado acostumbrados a juzgar estas situaciones, no hacerlo ahora, ¿no? Entonces, y de a poco hemos tenido que aprender, pero siempre, siempre, siempre nos juntamos con la pareja, como tuvimos el caso de otra hermana que enamoró con un hermano de otra congregación, un hombre de otra congregación, y le dijimos, mira, va a ser muy difícil que ustedes dos, que eran dos doctrinas distintas, de verdad distintas, y se lo dijimos a ella delante de él, dice, mira, le hemos preguntado, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas del bautismo? Y evidentemente su doctrina era distinta, pero ella escuchó, ¿no? Y le dije, en algún punto, si tú vas con él, tú vas a tener que enseñar estas mismas cosas, aunque tú tienes otra convicción. Entonces, pero es su decisión. Finalmente ella decidió irse con él. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar en contra? No, sentimos la tristeza que fue, pero ellos de vez en cuando vienen Sí, a la iglesia. lo Ella, amamos ella y trae siempre a lo su recibimos. esposo y viene a la iglesia, ¿no? Porque yo creo que ella siente que esta es su familia, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cerrar puertas, juzgarla? ¿Por qué te fuiste? No, es apoyar. Entonces, creo que la labor de la iglesia es si alguien se equivoca y toma una decisión mal, ok, ¿qué haríamos con un hijo? Si mi hija o mi hijo toman una mala decisión, no los voy a abandonar. Voy a enseñarles, se les va a presentar más difícil si no hacen las cosas bien. Se van a perder de hartas cosas especiales si lo hacen mal, ¿no? Que se pierden de muchas cosas lindas que puedes vivir si haces las cosas correctamente. Pero nuestra labor es ayudar, apoyar, no juzgar. No Claro, juzgar. y para responder también un poquito de eso, si vas a enamorar con alguien que no es de tu misma fe, evalúa, porque el matrimonio es para toda la vida. Y si te vas a casar con alguien que no tiene tu misma fe, pues proyéctate. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, en mi vida devocional, si él o ella no tiene el mismo pensamiento, ¿cómo va a ser mi día a día? Cuando yo quiera ir a la iglesia el domingo y ella o él no quieren o van en otro horario, ¿cómo va a ser nuestro caminar con Cristo? Todo eso tenés que evaluarlo, porque ahorita, antes de casarte, tenés toda la opción para evaluar, para tomar la decisión adecuada. Una vez que estás casado o casada, ya estás casado, pues, ¿no?
no te vas a divorciar simplemente porque, qué sé yo, piensan diferente. No, ahora tenés que asumir tu rol como esposo o como esposa en un matrimonio de yugo desigual, que no es el mismo yugo desigual de aquí, pero de cierta manera el yugo lo que tiene es que se ponen dos cabezas en un madero, y si son temas doctrinales diferentes, un tema doctrinal va a jalar para allá y el otro va a jalar para acá. Entonces siempre va a haber un conflicto. Tienes que asumir que siempre va a haber un conflicto por términos religiosos en tu relación, a menos que los dos se vuelvan a la misma fe. Y eso va a implicar o que tú sales de la iglesia o que esa persona entra a la iglesia. No hay mucho más que definir. Pero bueno, por ahí va. Ah, buenísimo, hermanos. Muchas gracias, querido Cristian, Patti, por toda su sabiduría, la sabiduría que Dios les ha dado, también la experiencia que tienen. Es muy bueno escucharlos. Gracias a todos los hermanos que han participado, ¿no? Ahí les animo a que puedan pasar la voz, ¿no? Para que no nos perdamos de estas series que están muy buenas, que están muy edificantes para nuestra fe, ¿no? De todas maneras vamos a tener la grabación, ¿no? De todo esto para poder ahí pasarle al grupo, ¿no? Pero a nombre de la Iglesia de la Paz, querido Cristian, Patti, gracias, hermanos, gracias. En verdad, les agradezco muchísimo. A pesar de estar enfermitos, ahí nos acompañan hasta altas horas de la noche. Ya los vamos a dejar descansar, pero gracias por todo el tiempo, ¿no? Con Cristian y Patti nos buscamos reunir con el grupo de liderazgo al menos una vez a la semana, ¿no? Y agradezco muchísimo el apoyo que nos están dando, queridos hermanos. Muchas gracias. Tal vez podamos terminar con una pequeña oración y ya después nos despedimos y tal vez podamos tomar una fotito los que quieran, no se escondan. A ver, oremos, queridos hermanos, por favor. Padre bendito, Señor, gracias por este tiempo, mi Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque nos ayudas a profundizar, Padre, tus escrituras, Dios. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón humilde, mi Dios, a poder realmente escudriñar tus escrituras, a poder tener, Padre, un corazón abierto para aprender un poco más, Padre, cada día de ti, de tu palabra, Señor, de tu voluntad. Padre, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de las cosas que hemos hecho mal, Padre, a reafirmar las cosas que seguimos Padre, tratando de forjar en nuestra fe, Dios, ayúdanos a tener estas convicciones bíblicas tuyas, Padre, ayúdanos a ser una iglesia aún más sana, Señor, ayúdanos, Señor, por favor.